Todo el mundo creyó que Harry y Meghan abandonaron la familia real por las razones más nobles posibles: amor verdadero, libertad personal, paz mental. Era una narrativa perfecta, casi cinematográfica. El príncipe herido que elige a su esposa por encima de una institución fría. Pero esa historia empieza a resquebrajarse cuando no la miras desde los titulares, sino desde algo mucho más aburrido y mucho más peligroso para el poder: una hoja de cálculo. No fue un escándalo público lo que encendió la mecha. No fue una llamada desesperada ni una filtración anónima. Fue una cifra, un número que no encajaba, un pequeño desajuste que para cualquiera menos para la persona correcta habría pasado completamente desapercibido. Y ese número iba a desencadenar la decisión más brutal del reinado de Carlos III. Antes de seguir, dime algo rápido. ¿Desde qué país estás viendo este video ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque este detalle importa más de lo que imaginas. No estás a punto de escuchar otro rumor más sobre Meghan Markle. Estás a punto de entender cómo una cuenta bancaria oculta puso a la monarquía contra la pared. Todo empezó en uno de los lugares menos emocionantes del Palacio de Buckingham, una oficina silenciosa, revestida de madera antigua, donde el aire huele a papel viejo y cera de piso. Ahí trabajaba Margaret Hartley. No era famosa, no salía en fotos, no daba entrevistas, pero llevaba más de 2 décadas protegiendo algo más frágil que las joyas de la corona: la credibilidad financiera de la monarquía. Margaret conocía cada patrón de gasto de la familia real, sabía cuánto costaba una visita oficial, qué facturas siempre se inflaban un poco y cuáles eran absolutamente intocables. En diciembre de 2025, mientras revisaba archivos antiguos del periodo previo a la salida abrupta de los Sussex, sintió algo que no supo explicar de inmediato: una incomodidad. Pagos un poco más altos de lo habitual, facturas asociadas a eventos que no encajaban del todo con el calendario oficial. Nada gritaba escándalo, nada era evidente, pero Margaret tenía una regla de oro: cuando algo no encaja, no lo ignores. Durante días, su mundo se redujo a números, fechas, columnas, comparaciones. Cruzó facturas con itinerarios públicos, revisó eventos donde Harry y Meghan supuestamente habían estado. Y ahí apareció el patrón. No era caos, era orden, demasiado orden. Los errores se repetían siempre del mismo modo, como si alguien hubiera sido excesivamente cuidadoso. Otro contador habría archivado el asunto como un simple fallo administrativo. Margaret no. Ella sabía que las grandes mentiras casi siempre se esconden detrás de detalles pequeños. Cuando llevó sus hallazgos a Thomas Blackwell, el veterano que había supervisado las finanzas reales durante 3 reinados, la atmósfera cambió. Blackwell no alzó la voz, no dramatizó, solo dijo algo que lo cambió todo: esto no se corrige, esto se investiga. En ese instante, el susurro en una hoja de cálculo se convirtió en una amenaza real para la corona. Si sigues aquí, escribe "sigo aquí" en los comentarios, porque lo que apareció después fue mucho peor. El caso llegó rápidamente al escritorio de Sir Clive Alderton, secretario privado del rey, un hombre que entendía una verdad incómoda: los escándalos financieros no destruyen a la monarquía por el dinero, sino por lo que revelan. Alderton dio una orden clara: investigación forense completa, silencio absoluto. Se formó un equipo mínimo: finanzas, abogados y una figura clave, Sarah Chen, una investigadora externa especializada en rastrear dinero que no quiere ser encontrado. Trabajaron incluso durante Navidad. Mientras el país celebraba, ellos seguían transferencias a través de servidores cifrados. Y entonces apareció una empresa registrada en Delaware, sin página web, sin presencia pública, sin historial visible. Facturaba servicios vagos como consultoría estratégica o gestión de comunicaciones, palabras vacías, montos absurdamente altos. Sarah Chen lo vio de inmediato. Esto no es una empresa, es un conducto. Tenía razón, el dinero no se quedaba ahí, salía automáticamente hacia una cuenta offshore en las islas del canal. Y en ese momento, todo cambió de escala.
Ya no se trataba de gastos inflados, era una estructura diseñada para ocultar dinero. Si esto ya te parece oscuro, escribe "esto se puso feo" en los comentarios, porque lo verdaderamente inquietante estaba aún por llegar. La cuenta no solo existía, tenía historia. Había sido abierta a principios de 2019, apenas meses después de la boda real, no después de la salida de los Sussexes, no cuando Meghan ya estaba fuera del sistema. Fue creada cuando todavía era duquesa activa, con acceso total y con la confianza de la familia real. Ese detalle congeló la sala, pero lo más perturbador no era la fecha, era el comportamiento del dinero. Sarah proyectó una línea temporal, depósitos, fechas, eventos, y el patrón se volvió imposible de ignorar. Cada reunión privada en Sandringham coincidía con un ingreso. Tras una cena familiar cerrada, otro depósito. Después de eventos de estado, nuevas transferencias. No eran cantidades pequeñas, eran sumas que se acumulaban rápido. Cientos de miles, demasiado regulares para ser coincidencia, demasiado precisas para ser suerte. Alguien con acceso a los momentos más íntimos de la realeza estaba convirtiendo eso en dinero. Y aquí viene lo más grave. Los picos más altos coincidían con algo que el público sí vio. Cobertura mediática detallada, historias con información interna, narrativas sorprendentemente bien informadas sobre tensiones familiares, detalles que solo alguien dentro del círculo podía conocer. La pregunta inevitable llegó: ¿quién controla la cuenta? El silencio fue total, porque el rastro, aunque diseñado para confundir, terminaba siempre en el mismo punto. Una red vinculada al entorno previo de Meghan Markle. No era un caos de actores, era un eje central, un sistema. Si esto te está sorprendiendo, escribe "esto es más grande de lo que pensaba", porque todavía no llegamos a la parte más dolorosa. El informe final estuvo listo en enero de 2026, sellado, irrefutable, y solo 2 personas debían verlo: el rey y el heredero. Lo que uno sintió fue rabia contenida, lo que el otro sintió fue traición. En Kensington Palace, William escuchó todo en silencio. Su rostro no mostró sorpresa, mostró confirmación. Durante años había sentido que algo no encajaba, no desprecio, instinto. Desde el principio, Meghan le pareció demasiado calculada, demasiado consciente de las cámaras. William había intentado advertir a Harry, no con órdenes, con preocupación. Harry explotó, lo acusó de sabotear su felicidad. Esa conversación dejó una herida que nunca sanó. Ahora, frente a pruebas frías y objetivas, William sintió algo peor que alivio: asco, porque la evidencia sugería que Meghan había empezado a monetizar su estatus casi desde el primer día. Mientras hablaba de servicio, construía un sistema paralelo donde el acceso era una moneda. William hizo la pregunta que importaba. ¿Mi hermano sabía? La respuesta fue devastadora. No. Harry no aparecía en ninguna empresa. No había firmas. No había dinero a su nombre. Todo indicaba lo mismo. Harry no era socio. Era cobertura. Eso lo cambia todo. Ya no era solo una traición institucional. Era una tragedia personal. Harry había cruzado un océano convencido de que protegía a alguien que estaba explotando lo único que él tenía. Si crees que Harry fue una pieza usada en algo más grande, escribe "él no lo vio venir". Cuando el informe llegó a Carlos III, él entendió algo al instante. Cualquier decisión destruiría algo. No era una cuestión de si actuar, sino de qué estaba dispuesto a perder. La reunión fue privada, sin agenda, sin filtraciones. Abogados, estrategas, asesores. Revocar un título real no era un trámite, era una bomba constitucional. No hacer nada era aún peor, porque si alguien más lo descubría, la monarquía parecería cómplice. William fue claro: negociar sería un error fatal. Carlos escuchó, sabiendo que cualquier decisión rompería su relación con Harry para siempre, pero también sabía algo fundamental: la monarquía sobrevive por un acuerdo invisible con el pueblo.
la creencia de que quienes la representan sirven a algo más grande que ellos mismos. Carlos tomó la decisión, no por rabia, por principios. Si llegaste hasta aquí, comenta «esto ya no tenía vuelta atrás». La parte más dolorosa no fue el comunicado, fue la carta. Carlos la escribió él mismo, como rey y como padre. Amor sin debilidad, firmeza sin crueldad. Explicó los hechos, la decisión, el costo. Cerró con una frase que lo dijo todo. Siempre tendrás un hogar conmigo, pero no a costa de lo que represento. Y ahí se rompió todo. Harry perdió a su familia, Carlos perdió a su hijo, y la historia que nos contaron durante años dejó de sostenerse. Ahora dime tú, ¿fue justicia o exceso de poder? ¿Qué habrías hecho en el lugar del rey? Déjalo en los comentarios, dale like, suscríbete y escribe «Llegué al final» si de verdad seguiste toda la historia. Porque a veces, salvar una institución significa destruir una familia.